Para explicar en detalle una convocatoria, vamos al listado de festivales. Podemos ver el logo del festival y su nombre, además del país en el que se desarrollan. También se indica la categoría que acepto, como animación, largometraje, cortometraje, entre otros, y la duración máxima según cada categoría. Después encontramos el símbolo del planeta, que indica que el festival es internacional. Esto significa que acepta proyectos de todo el mundo. En cambio, si aparece una bandera, se trata de un festival nacional, es decir, de un solo país. Puede ser internacional, iberoamericano o europeo, y además tener categorías específicas para un país en particular. Si dejas el cursor sobre el planeta, obtendrás esa información. En el símbolo de la nube de diálogos se especifica el idioma del festival y los subtítulos que solicita. Si dejas el cursor, podrás descubrir más detalles. El signo de euros o pesos indica el costo de las tasas. Si está en rojo, significa que las tasas son altas. Si está en amarillo, tasas intermedias. Y si está en verde, tasas bajas. Y si está tachado, no tiene tasas. La copa premio señala que el festival ofrece premios en metálico, es decir, en dinero, para los seleccionados o ganadores. Los colores dependen de la cantidad de dinero que reparte cada festival. Después tenemos los símbolos de los festivales calificadores, destacados y pro. En los iconos de la parte inferior aparece el corazón para agregar a favoritos, el ojo para marcar los que ya viste y el ojo tachado para ocultarlos. El calendario indica si has postulado o no a ese festival. Y la flecha abre una nueva ventana con la descripción completa de la convocatoria. Ahora, entremos en una convocatoria abierta de uno de estos festivales. Podemos ver la foto principal en tamaño grande, además de cruces rojas a ambos lados que sirven para cerrar la pestaña. También aparece el nombre del festival y las ediciones en paréntesis. Por el costado izquierdo encontramos las fechas límite de postulación, la fecha de notificación y las fechas de realización del festival. Más abajo están los datos de contacto y redes sociales, página web, correo electrónico, Facebook, Twitter e Instagram, entre otros. Además, se incluye la descripción del festival, el tipo de proyecto que acepta y sus requisitos en detalle, como formato, fechas o subtítulos. Todo depende de cada festival. Este enlace también se puede compartir en redes sociales. Y más abajo se muestran videos y fotografías de años anteriores. Vamos a revisar el apartado de bases y premios. Aquí podemos ver la descripción del festival, sus premios, calificaciones, bases, todo lo que el festival considere necesario para informar al postulante. Luego pasamos a secciones y tasas, que varían en cada festival. Primero veremos las secciones disponibles, su nombre y una breve descripción de qué tipo de proyectos buscan. Esta información también está en bases y premios. Se indica el formato requerido y la duración de los proyectos por cada sección. Si pones el cursor sobre uno de los símbolos negros, podrás ver los requisitos de cada uno. Como cada sección y tasa varía según el festival, es importante filtrar esta información antes de revisar uno por uno. Anteriormente hablamos de los descuentos que genera FestHome y los festivales Pro. Les recuerdo que ambos descuentos se suman, lo que permite ahorrar aún más al postular. Además, es posible reducir significativamente los costos si se postula anticipadamente a los festivales. Las fechas límites se aplican en casi todas las plataformas y los costos de distribución suelen aumentar considerablemente si se postula en fechas tardías o extendidas. Por eso, les recomiendo plantear una ruta de festivales que les permita postular de manera anticipada. En este punto, podemos elegir una sección o nos vamos directamente a envíos. Eso dependerá muchísimo de la cantidad de proyectos que estés postulando. En envío, revisaremos algunos detalles ya explicados en capítulos anteriores. Primero, selecciona una de las películas que tengas en tu usuario. En mi caso, se trata de un cortometraje que ya finalizó su recorrido. Por eso, aparecen advertencias en color rojo. Recuerda leer con atención estas advertencias, ya que explican las razones por las cuales no puedes postular a ese festival. Dicho esto, lo siguiente que tienes que hacer es elegir la sección a la que corresponde tu proyecto. Recuerda que no todos son aptos para todas las secciones, y quizá por eso aparecen las letras en color rojo. Si seleccionas tu sección y el proyecto cumple con los requisitos, no deberían aparecer estas letras en color rojo. Es la forma que tiene FestHome
para evitar que los usuarios no gasten dinero en postulaciones que muy probablemente serán rechazadas. Más abajo está el apartado de video. Esta parte es muy importante, ya que podrás enviar la versión que solicita el festival. Por ejemplo, si tienes una versión con los subtítulos en francés planchados en el video y el festival la solicita, estaría bien seleccionarla. Sin embargo, la forma más recomendable de enviar tu proyecto es subir el video a FestHome y cargar los subtítulos por separado. Así evitarás confusiones al momento de enviar tu proyecto. Luego, revisamos la tasa del festival y el cobro de FestHome. Si tienes el pase anual, este sería 0. Después, el total a pagar se descuenta de tu monedero o billetera. Al postular, la plataforma confirmará el envío y podrás revisar los detalles en estado de inscripciones. Si eres organizado y dedicas tiempo a planificar una buena ruta de festivales, podrás ahorrar mucho dinero en postulaciones. Además, lograrás una distribución más efectiva y aprovechar al máximo la plataforma FestHome.